Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Ha hecho mucho frío, ¿cierto? Un poquito. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, y vamos a orar. Marcos capítulo 11. Padre, te queremos dar gracias esta mañana, este día precioso, y pedirte que nos bendigas, que hagas derramar tu amor, tu presencia, que tu Espíritu Santo nos colme de bendiciones y que tu palabra fluya poderosamente en cada corazón y en cada vida, que hagas una obra preciosa, una obra de vida en cada uno de nosotros. Señor, que no sea un espíritu religioso el que nos haya traído esta mañana a este lugar, sino que haya sido verdaderamente el Espíritu de Dios, queriendo hacernos, moldearnos, aún declarando que tú eres, Señor, el alfarero, y nosotros somos los barros que estamos en tus manos. Gracias te damos, Padre, que nos bendigas hoy siempre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Marcos capítulo 11. Y si me acompañan a la lectura, vamos a ir al versículo 11, o sea, Marcos 11, 11. Quiero empezar allí. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Y les dijo: la Escritura declara: mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero tenían miedo de Jesús, porque la gente estaba asombrada de sus enseñanzas. Esa tarde Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, maestro, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá, no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus ofensas o pecados. Muy bien. La historia nos dice que Jesús está en Betania, en la casa de Lázaro, de Marta y de María. ¿Ya? Recordemos un poquito la historia, que era la casa de sus mejores amigos. ¿Ya? Y esta historia sucede unos cuantos días, pocos días antes de su muerte. Y Jesús iba de Jerusalén a Betania a visitar a sus amigos, y luego volvía de Betania a Jerusalén. O sea, era un recorrido que él hacía muy
muy regularmente. Jerusalén, Betania, Betania, Jerusalén, porque allí visitaba a sus amigos, a la casa de Lázaro. Y nos dice que iban por el camino y que Jesús tuvo hambre. Y llega al árbol, ¿cierto? Y no hay nada, absolutamente nada en él. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué era lo que tenía solamente el árbol? Hojas. En esta versión no lo dice, pero hay otras traducciones que dice que hojas, ¿qué? Eso es. Las higueras son una fuente de alimento y de economía en la época de Jesús, ¿ya? Y después de plantadas demoraban 3 años en dar fruto. Por lo general daban 2 frutos en el año, primavera y otoño, ¿ya? Y allí en el versículo 14 y 15, quiero detenerme un poco allí, vamos allí a estos 2 versículos. Entonces Jesús dijo al árbol, cuando él se acerca en busca de alimento y no encuentra fruto, le dice al árbol que nadie jamás vuelva a comer ¿qué? De tu fruto. Y dice que los discípulos ¿lo qué? Lo oyeron. El versículo 15 luego dice, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y bueno, allí viene la escena donde él echa a los cambistas de allí del templo, derriba las mesas, ¿cierto? Porque estaban haciendo negocio con los sacrificios, con lo que la gente compraba para sacrificar. Y luego en el versículo 19, continuando en la historia, ellos salen de la ciudad y regresan nuevamente, ¿ya? Y Jesús le habla al árbol. Y los discípulos después se dan cuenta, cuando vuelven de Betania, cuando ellos están volviendo, ya ellos ven al día siguiente que el árbol se había ¿qué? Secado. Que el árbol estaba ya seco. ¿Ya? Y Jesús usa esta situación como quiere usarla esta mañana con nosotros para enseñarnos algunos principios básicos de la fe. Dios quiere enseñarnos principios fundamentales, elementales acerca de la fe. Y lo primero y más esencial para comprender verdaderamente la fe es confiar en ¿quién? En Dios. El versículo 22, el 22 dice, entonces Jesús, porque cuando ellos llegan allí, ellos le dicen en el versículo anterior, en el versículo 21, Pedro le recordó al Señor, cuando iban de nuevo pasando al otro día por allí donde estaba el árbol de higos, le recuerda y le dice, maestro, mira, la higuera que tú maldijiste se marchitó y ¿qué? Y se murió. Y entonces ahí es donde viene el Señor en el versículo 22 y les dice, tengan fe en Dios. Para usted comprender verdaderamente la fe, porque es con algo que usted y yo luchamos constantemente. Usted y yo luchamos demasiado con la fe, ¿cierto? En medio de nuestras dificultades y en las circunstancias de nuestra vida, nosotros siempre estamos allí luchando por tener fe en aquello que hay veces no resulta como nosotros quisiéramos. Luchando por tener fe en aquellas cosas que nosotros quisiéramos ver, pero que muchas veces no vemos. Y lo esencial, lo primero que usted necesita es confiar en Dios. Jesús no solo dijo, tengan fe y nada más. Jesús dijo, tengan fe en ¿quién? En Dios. Y es algo que usted y yo tenemos que tener en cuenta. ¿En qué tenemos fe? Porque todos podemos decir que tenemos fe, pero ¿usted tiene fe en qué? ¿Usted tiene fe es en sus entradas, su dinero? ¿Usted tiene fe en qué? ¿En lo que puedan hacer sus hijos? ¿Usted tiene fe en lo que usted pueda hacer a través de sus talentos o capacidades? No, la Biblia no dice que usted tenga fe en esas cosas. La Biblia nos dice que usted primero tiene que tener fe es en ¿quién? En Dios. La fe sola se convierte en autoayuda. ¿Sabía usted eso?
La fe sola se convierte solamente en pensamientos positivos. No, pero es que yo sí tengo fe. Y nos quedamos hasta ahí. ¿Usted ha visto eso en una conversación? Que hay personas que declaran eso. No, pero yo sí tengo fe. No, usted tiene que terminar la frase. Pero yo sí tengo fe en Dios. Porque si no, esas declaraciones de fe se convierten en pensamientos positivos. Y las librerías están llenas de esa clase de libros, de esa clase de literaturas que enseñan a tener fe en ¿quién? En usted mismo. ¿Usted ha visto? Acérquese a una librería, a una vitrina de una librería, y el 80% de los libros que usted ve allí, el 80% siempre son libros ¿de qué? De autoayuda, de una fe en ¿quién? En usted mismo. Eso es lo que enseñan estos libros. Pensamientos ¿qué? Positivos. Sea positivo. Piensen que usted lo puede lograr. Piensen que usted es capaz. ¿Ya? A creer que tú puedes lograrlo. O a que usted tenga fe. Estos libros te enseñan que usted lo único que necesita es poner fe en algo y no más. Póngale fe a ese vaso, póngale fe a esa piedra, póngale fe a esa vela, a la penca. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, tenga fe en Dios. Jesús se lo dijo a los discípulos, ustedes tienen que tener fe, ¿pero qué? En Dios. En Dios. Iglesia, es tener fe, pero en Dios. Es tener una relación. Por eso, mire, es muy difícil uno tener fe en alguien con el cual ni siquiera nos relacionamos. Ahí también empiezan nuestros problemas. No oramos, no leemos la Biblia, no somos constantes con el Señor, no lo buscamos, como dice el libro de Josué, ¿no? Que este libro de la ley no sé qué, no se apartará de ti ¿de qué? Ni de día ni de noche, que meditarás en él. Y la Biblia nos está recordando constantemente eso. Entonces yo pregunto, es muy difícil que usted tenga fe cuando usted ni siquiera se relaciona con el Señor. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. ¿Ya? Yo le pregunto, un ejemplo sencillo, puede ser muy bobito, pero vamos a darlo. A usted le dan 10 millones de pesos. Y le dicen, tome este efectivo, tome estos 10 millones de pesos, se los dan allí en un bolso, en una bolsa, y le dice, vaya al banco y consígnelos a su cuenta. ¿Sí o no? Pero resulta que usted tiene muchas cosas que hacer. Usted tiene una cita médica, usted tiene una cita con un cliente, usted tiene que ir a, no sé, a hacer muchas cosas. Entonces usted dice, bueno, yo necesito que alguien me lleve este dinero al banco porque yo no puedo, ¿qué? Yo no puedo ir. Yo no. Entonces usted le dice al primero que va pasando, dice, hazme un favor, mira, toma estos 10 millones de pesos, este es mi número de cuenta, ve al banco y me los consigna. ¿Usted haría eso? Usted no le va a confiar esa vuelta a una persona que ¿qué? Que no conoce, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes harían eso? Yo creo que ninguno. Ninguno de nosotros haríamos eso. Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Entonces, ¿cómo vas a confiar en Dios cuando ni siquiera lo conoces? ¿Cómo tú puedes decir, yo tengo fe en Dios, pero tú ni siquiera te relacionas con Dios? El principio fundamental de la fe, escuche bien esto esta mañana, el principio fundamental de la fe es tener fe en Dios. La fe obra al hablar. Escuche bien esto. Sería como el segundo punto. La fe obra al hablar. Versículo 23. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar.
y sucederá. Y no tener ninguna duda en su corazón. Ustedes le pueden decir a esta montaña, ustedes le pueden hablar a este monte, ¿ya? ¿Qué representa el monte? ¿Qué representa en la Biblia o en esta historia, en lo que Jesús le está contando a sus discípulos? ¿Qué representa esa montaña? Problemas, dificultades, situaciones difíciles de nuestra vida. Eso se llaman ¿qué? Montañas. Personas. Hay personas que son como ¿qué? Como la cordillera central. ¿Sí o no? Hay personas que no son ni montañas, son cordilleras. ¿Sí o no? Hay situaciones en el trabajo laboral, ¿sí o no? Que desde que usted entra por la mañana usted dice, uy, y usted ve a su jefe entrar por la otra puerta y usted dice, ahí acaba de entrar esa montaña, mano. Hay situaciones familiares que usted ve, personas en su familia, que seamos honestos, sinceros con nosotros mismos, que usted solamente al verlos, usted no dice, ahí va mi tío, ahí va mi tía, ahí va mi hermano, ahí lo que va es una montaña, ahí lo que va es un monte, ¿sí? Y no se lo voy a poner muy lejos. Cuando usted entra por esa puerta un domingo, usted ve montañas de pronto ahí sentadas. Sí. Hay situaciones, no solamente personas, hay situaciones en nuestra vida, ¿cierto? Que son como montañas. Pero la fe obra al hablar. Jesús le habló al árbol. Yo quiero que tengan en cuenta eso. Cuando Jesús se acercó, le habló al árbol, ¿sí o no? Y entonces luego viene y le dice a sus discípulos, como un ejemplo de fe, y le dice, ustedes pueden hacer lo mismo, ustedes le pueden decir a esta montaña, ustedes le pueden hablar a este monte. Pero hay personas que tienen tan poca fe que le piden a Dios que le hable a su monte, que le dicen a Dios, Señor, dile a mi monte que se mueva, Señor. Pero Dios nos está enseñando algo. Usted tiene que hablarle a su problema. Usted tiene que hablarle a su situación. ¿Ya? Ahora, hay otros que hablan del monte. ¿Sí entienden? No le hablan al monte, sino que ¿qué? Hablan del monte. Son aquellos que se acercan donde una persona, donde un amigo le dice, mira, te presento mi monte. Este es mi monte. O sea, no le hablan al monte, hablan del monte. Mira, te presento mi monte. Hasta le dice, mira, ¿no te parece bonito? Es como grande, ¿cierto? Mira el monte que tengo hace tiempo. Ahí está. Y les encanta hablar de su monte. No le hablan al monte, sino que les encanta hablar a otros de su monte. Entonces yo quiero que usted se imagine esa escena camino a Jerusalén. Porque Jesús le está hablando a un árbol y los discípulos lo están viendo. Versículo 20, 21, a la mañana siguiente al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Y Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol al día anterior. Y ahí fue donde exclamó, mira maestro, la higuera que maldijiste, ¿qué le pasó? Se marchitó. Cuando pasan por el camino de nuevo, los discípulos notan algo. Y van y le dicen al Señor, le dice, Señor, se marchitó el árbol al que tú le hablaste cuando pasamos el día de ayer. Ese árbol que aparece allí en esta historia de Marcos es un ejemplo de lo que puede ser una fe verdadera y una fe falsa. De lo que puede ser una fe fuerte y una fe débil. Porque cuando Jesús
Vamos a pasar al día anterior, antes de que lo maldijera. Dice que Jesús tenía hambre, que Jesús se acerca al árbol para buscar fruto, para comer de él. Y dice que lo único que cuando se acercó, que lo único que vio en el árbol fue ¿qué? Hojas. No había ningún fruto. ¿Ya? Y aquí es donde yo quiero que usted y yo entendamos algo bien importante. Porque mientras esto no suceda, su montaña o su monte o cordillera no se moverá del lugar donde está. La verdadera fe, una fe fuerte, da fruto. Una fe falsa y débil, lo único que produce son hojas. Llega a ser muy aparente, pero es engañosa. Hay personas que aparentan una buena fe, que usted los ve de lejos, y usted dice, qué árbol, ese árbol debe producir muy buenos frutos. ¿Recuerdan cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y hay personas que usted la ve de lejos y usted dice, uy, ese árbol debe tener de todo eso. Yo voy a ir allá un ratico, voy a acercarme a ese árbol para disfrutar de la fe que tiene, para disfrutar del amor que tiene, para disfrutar de la paciencia que tiene. Pero cuando usted llega y solamente encuentra hojas, disfruta es de una persona impaciente, de una persona que vive maldiciendo, de una persona que dice no creo en nada, de una persona que no tiene amor, sino rencor y amargura en el corazón. Y eso es lo que encuentra el Señor. La verdadera fe da fruto. Entienda usted eso. El árbol puede estar muy bonito, parecer muy hermoso, tener hasta hojas verdes de pronto. Pero si no da fruto, no sirve. Quiero que por un momento vamos a ir al libro de Romanos, al capítulo 10. Romanos capítulo 10 al versículo 8. 8 al 10. En realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de ¿qué? Acerca de la fe, dice allí. Quisiera ampliarlo un poco más a través de la traducción de Reina Valera en Romanos 10. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Muy bien. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y por confesarlo con tu boca que eres salvo. Yo quiero que piense por un momento en lo que dice Pablo en el libro de Romanos. La palabra de fe necesita estar en dos lugares. Escuche bien esto. La palabra de fe en su vida necesita estar en dos lugares. ¿En cuáles dos lugares necesita estar? En tu boca y en tu corazón. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia de la fe?
que nuestra fe tiene que estar juntas en el corazón y en nuestros labios. Cuando el corazón y los labios dicen lo mismo, escuche bien esto, cuando esto y esto dicen lo mismo, el Espíritu Santo viene y hace una obra poderosa en usted. Cuando esto y esto hablan lo mismo, que tiemble la montaña, que tiemble el monte que usted tiene delante de usted, porque va para el suelo. Pero cuando el corazón y los labios no dicen lo mismo, usted no va a poder hablarle con autoridad al monte. Entonces sí, nos encanta todo aquello que nos dice todas esas promesas y todas esas palabras hermosas del Señor. Háblale a este monte y ese monte se irá a un lado. Esa parte nos encanta. Pero lo que de pronto usted no entra a mirar es que para que eso suceda, tus labios y tu corazón tienen que hablar lo mismo. Por eso muchos montes están allí todavía, en medio de su vida. Por eso muchos de tus montes han crecido tanto con los años que hoy son cordilleras completas que están en tu vida. Porque sus labios declaran fe, pero su corazón declara que usted no cree que va a pasar alguna cosa. Entonces usted con sus labios le habla al monte, como el Jesús enseñaba. Usted con sus labios le habla al monte, le dice a ese problema, se va, ese problema. Pero su corazón por dentro le dice, no va a pasar nada. Eso no va a suceder. Mi esposa y yo hemos estado orando toda esta semana por una situación que tenemos personal. Y esta semana me recordaba mucho en oración que tenemos un pequeño monte, un montecillo allí que está delante de nosotros y que nos está impidiendo realizar ciertas cosas, nos está impidiendo el que podamos avanzar en ciertos planes de nuestra vida. Y tenemos la oportunidad de que ese monte sea derribado por la fuerza del hombre. Pero nosotros no lo queremos hacer así. Nosotros queremos es que el monte sea derribado, ¿por qué? Por la fuerza de nuestra fe en Dios. Entonces hemos estado todas esta semana orando mucho por ese monte, ¿sí o no? Pero cuando yo estudiaba un poco y repasaba este tema esta semana, de lo que quería hoy compartirles, le he estado, no que haya cambiado mi oración, pero sí he modificado ciertas cosas y le he estado diciendo al Señor, Señor, yo quiero que esto que te estoy pidiendo con mis labios, también mi corazón lo pida. Mi corazón crea en lo que están mis labios diciendo, porque de lo contrario vamos a tener ese montecito ahí un buen rato. ¿Sí me entienden? Y yo quiero que usted entienda eso, porque era lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. ¿Ya? Y es lo que Pablo enseña aquí en el libro de Romanos. Y yo quiero leerlo porque a mí me parece que esto es fundamental para nuestra fe. Yo quisiera que si usted es de lo que acostumbra a subrayar en la Biblia, tener allí un marcador, un resaltador, algo para señalar aquellas cosas que usted necesita estar estudiando y buscando en oración. Este es un versículo clave para su fe. Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y sobre todo que usted subrayara las dos palabras, confesar con mi boca y creer con mi corazón. Aún lo puede colocar a un ladito ahí de la Biblia con sus propias palabras allí en lapicero. Lo puede leer y colocar, confesar con mi boca,
creer con mi corazón. Confesar con mi boca, creer con mi corazón. Porque ese debe ser la primicia de tu fe. Usted quiere tener fe, usted quiere caminar por fe, usted quiere que esos montes se muevan. Usted tiene que entender que la condición principal es confesar con tu boca y creer con tu corazón. Eso tiene que ir de la mano. Ahora quiero que volvamos nuevamente a Marcos 11. Y allí encontramos otra perlita de esas de sabiduría del Señor para nuestra fe. Y está en el versículo 24. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí viene otra cosa fundamental en la fe de la vida de una persona. Cuando oren, escuche bien esto, el Señor dice, cuando oren, crean. En otras palabras, crean que lo reciben cuando usted esté orando. La oración necesita de eso, de creer, porque lamentablemente usted muchas veces ora, pero no cree en lo que está orando. Sí, es así. Y eso es algo que de pronto usted no lo detecta inmediatamente, pero es algo que está allí en su corazón. Sí, yo voy a orar, yo voy a orar, yo voy a orar. Pero usted en el fondo no cree que su oración pueda ser efectiva. Necesitamos orar. Y es así que es otra dificultad de nosotros. Porque nosotros no recurrimos mucho a la oración. No recurrimos. Esta mañana, hoy, desde que me levanté en la mañana, he orado 4 veces al Señor. Oré cuando me levanté, antes de ir ya a arreglarme en mi casa a las 5 de la mañana. Luego vine, tuve otro tiempo de oración aquí en el altar, yo solo con el Señor. Luego fui, desayuné con mi esposa, vine con ella y fuimos a la oficina y volvimos a orar. Le dije, ven, necesitamos orar antes de empezar. 3. Y luego oramos con María Cecilia, que iba a ser el tiempo de alabanza. Y volvimos a 4 tiempos de oración. He tenido yo, por ejemplo, esta mañana. Y vuelvo y le digo, soy de esas personas que cree que no necesito 3 y 4 horas de oración para que el Señor me escuche. Y no estoy en contra de eso. Si usted cree que puede orar 3, 4 horas, pues hágalo. Pero hoy he tenido 4 tiempos de oración y cada tiempo póngale de 10 minutos, 15. Pero sabe una cosa, es una delicia porque uno va orando y va creyendo en lo que Dios va a hacer en este día. Necesitamos orar, eso es una dificultad de nosotros. En ocasiones nos gusta más y creemos más en la oración de otros que en la nuestra. Ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí. No, y está bien, yo también le he dicho a muchas personas, ora por mí. Pero sin dejar de también yo orar por mí mismo. ¿Ya? La fe obra al orar, así como obra al creer y al hablar. ¿Ya? Cierre sus ojos por un momento. Todos. ¿Qué monte tienes hoy delante de ti? Ponle nombre a ese monte. Si ya lo identificaste, primero, ¿qué monte tienes? ¿Qué monte tienes? Ahora ponle un nombre a ese monte. Se puede llamar deuda,
problemas familiares. Puede tener nombre personal, puede llamarse, por ejemplo, Ricardo, esposo. O puede llamarse fulanito de tal, hijo. Puede llamarse hipertensión, dolor de cabeza, migraña, porque es una enfermedad. ¿Qué monte usted tiene hoy delante de usted? ¿Qué monte? Y quisiera hacerle una pregunta allí, mientras tiene sus ojos cerrados, mientras está usted visualizando ese monte. Y le voy a hacer una pregunta, y usted va a ser honesto y honesta con Dios, no conmigo, con Dios. ¿Cuántas veces le has orado a ese monte esta semana? ¿Cuántas veces? Porque ya sabes que tienes un monte. Ya sabes que hay un monte delante de ti. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces le has orado? Yo te pregunto, ¿cuántas veces esta semana le has hablado a ese monte? ¿Sí entiende por qué el monte sigue ahí? Porque si usted hubiera cerrado los ojos y no hubiera visualizado ningún monte, es porque entonces tu oración fue efectiva esta semana. Fue porque tu boca y tu corazón estuvieron en la misma sintonía. Amén. Y vamos a llegar al último estorbo de la fe. Vamos a mirar el último estorbo de la fe. Está en el versículo 25. Ahí está el último estorbo de la fe. El último estorbo para que el monte se vaya a un lado. Está en el versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Debemos perdonar si usted quiere que sus oraciones sean ¿qué? Respondidas. Si queremos derribar montes, tenemos que perdonar. La palabra perdón en el Nuevo Testamento, en el idioma del Nuevo Testamento, significa, escuche bien, porque a mí me encanta el significado de la palabra perdón, bíblicamente. Enviar lejos. La palabra perdón significa llevarlo a servientrega o a TCC. ¿Sí? Eso es. Esa es la palabra perdón. ¿Es usted ir a la oficina de TCC o servientrega más cercana? ¿Para que lo envíen qué? Lejos. El problema está, porque yo sé que usted me ha de decir que usted sí perdona. Y le voy a creer, ¿no? El problema es que muchos de nosotros perdonamos, pero lo que perdonamos, cualquier cosa que nos hayan hecho, ¿cierto? Cualquier ofensa, cualquier herida, cualquier decepción, ¿sí o no? El problema es en que usted lo perdonó, pero se quedó viviendo en su corazón. O sea que usted perdonó, pero no lo llevó a servientrega. Se le olvidó la parte más importante de la vuelta. Y la parte más importante es perdono e inmediatamente salgo para la oficina de servientrega. ¿Para enviarlo qué? Lejos. Entonces el problema de que el monte no se mueva es que usted, escúcheme muy bien, sí perdonó, pero todavía está viviendo en usted. Usted no lo mandó lejos. Y es el estorbo más grande que puede haber para nuestra fe. Más grande. Quiero que vaya al versículo 20 de Marcos 11.
quiero ir cerrando con esto, ir terminando con esto, acerca de la fe y acerca de esos montes que se paran delante de nosotros. Versículo 20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. ¿Desde a dónde? Desde las raíces. Esto es importante. Señálelo porque eso es importante. ¿Desde dónde empezó a marchitarse la higuera? Desde la raíz. Desde el momento en que Dios le habla a la higuera, la maldice y le dice: no darás más fruto, no servirás para nada. En ese momento, ¿en dónde empezó a obrar? En la raíz. La maldición empezó adentro y luego salió afuera y se materializó en las hojas. Así es el pecado. Así son los problemas. Así son las montañas. Obran y se desarrollan desde de adentro hacia afuera. Pero sucede igual con nuestra fe. La fe de nosotros tiene que obrar desde adentro, desde la raíz hasta afuera. Es como cuando sale una fisura en el muro de tu casa y tú sabes que tienes una humedad. Y entonces resulta que en el muro, ¿cierto? Está rajadito el muro allí, ¿sí o no? Y tú necesitas arreglar esa situación de ese muro, porque si no eso se te va a podrir, eso va a crear hongos, va a deteriorar la pintura y bueno, y puede causar muchos problemas más graves con el tiempo. Pero para que esa fisura, para que ese problema en la pared desaparezca, entonces usted viene, va y se compra una buena lija, va a la ferretería, viene, le da lija, lo pone ya bien lijadito, luego va y compra un tarro de pintura. ¿Cómo queda la pared? Limpiecita. ¿Arregló su problema? No. Lo tapó hasta cuando dentro de un tiempo, unos días más, volverá esa fisura a salir y volverá esa humedad a crecer. Porque para usted solucionar el problema de su pared, usted tiene que ir ¿a dónde? A la raíz. Usted tiene que cavar hacia abajo. Usted tiene que mirar qué está produciendo esa humedad que está saliendo a la superficie y le está perjudicando su muro. Y así hacemos con nuestras cosas espirituales. Le pasamos un poquito de lija, ¿cierto? Y luego le pasamos un poquito de barniz y de pintura. ¿Y qué? Ya arreglé todo. Ya perdoné, ya sané, ya le hablé al monte, y no. Porque la raíz está ahí viva todavía. Y ella va a venir nuevamente y va a salir y va a mostrar lo peor de ti. Ella empieza a tener fuerza en nuestro corazón y luego sale por nuestros labios, ¿cierto? Por eso el Señor decía que no es lo que entra a nuestro cuerpo lo que ¿qué? Lo que nos contamina, sino lo que ¿qué? Lo que sale. Es lo que sale. Por eso a mí me impacta mucho esta parte del pasaje y de esta historia, cuando ellos pasan al otro día en la mañana y la higuera ya se había secado, pero aclara que lo había hecho ¿desde dónde? Desde las raíces. Iglesia, lo que Dios no seque desde la raíz de su corazón, eso va a volver a salir. Y vas a tener que vivir un proceso muy difícil en tu vida, porque vas a estar ¿qué? Vea, dele que dele, boleando lija y echando pintura toda la vida.
lo que Dios no seque desde adentro, desde la raíz, eso volverá. Y eso estará allí brotando. Y ese monte estará allí delante de ti todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Hay que tener un buen entendimiento de la fe. Claro que somos personas de fe. Claro que somos una iglesia de fe. Pero la fe tiene condiciones. Y que Dios nos las explica claramente en su palabra como lo ha hecho esta mañana. ¿Cierto? Háblale al monte. Ora. Confía y ten fe en Dios. ¿Sí o no? Confía y ten fe en Dios. Y busca la raíz si tú quieres acabar con esa situación. Permítele al Señor decir que mi fe sea una fe de frutos y no de ¿qué? Y no de hojas. Mire, yo se lo digo con mucho respeto y amor, pero tengo que decirlo. ¿Qué es lo que más llama la atención en un jardín? ¿A usted le llama la atención entrar a un jardín y ver hojas? ¿Y ver un sembrado inmenso ahí, todo eso lleno de hojas? No sé, bueno, estamos en una tierra de flores, ¿no? Yo he tenido la oportunidad en estos años de estar en varios cultivos que me han invitado a orar o a visitar. He estado. Y lo más hermoso de ir a un cultivo, bueno, aquí está Juan Diego, ¿no? Que nos lo puede decir. ¿Qué es lo más hermoso? Uno pasar por todo eso y ver todas esas hojas, ¿qué? Florecidas. Uy, eso llama la atención, eso impacta. ¿Qué es lo que impacta? La flor, el fruto que produce esa hoja. Eso es lo que impacta. ¿Eso no? Nosotros vamos allí a Llano Grande a un lugar donde hay un árbol de níspero. Y eso está lleno de nísperos. Y eso se ve, el árbol se ve ¿qué? Hermoso, ¿por qué? Por el fruto. Y hay un cartel abajo que dice, prohibido coger los nísperos. Porque usted los ve ahí, usted le provoca como agarrar uno. Yo me imagino ese árbol, quítele todos esos nísperos y ese árbol no, hojas. Y se lo digo porque, como le decía ahora con mucho respeto y amor, hay veces nuestra fe es eso, hojas. Hojas. Somos llenos de hojas. Y no más. Y bueno, por ahí lo dijeron, y secas. Otras pueden ser verdes, pero hojas. Y lo que Dios quiere es acercarse a ti. Cuando tú entras por esa puerta, Dios está esperándote aquí. Yo siempre tengo esa imaginación. Yo siempre me encanta ir más allá. Yo siempre me imagino cada domingo, cada miércoles, cada vez que hay alguna reunión, algo especial en la iglesia. Yo me imagino al Señor parado ahí, al frente de esa puerta, viéndonos entrar a todos. Y diciendo, hojas, hojas, hojas. Ay, un frutico por aquí. Este sí entró, sí. Ay, entró un fruto. Manguito, vean, manguitos, manzanas, peras. Pero es triste, ¿cierto? Que el Señor nos vea entrar por ahí llenos de hojas. Y nosotros creídos, que porque tenemos muchas hojas. No. El Señor dijo, Él se acercó porque Él quería ¿qué? Ver si había fruto en ese árbol. Y Dios se acerca a nosotros porque Él quiere ver ¿qué? Frutos. Vamos a orar. ¿Qué monte tienes delante de ti? ¿Tienes un monte que se llama tristeza?
Tienes un monte que se llama amargura, decepción. Tienes un monte que se llama miedo. Tienes un monte que se llama pecado, que se llama mentira, egoísmo, orgullo, inmoralidad. ¿Qué monte tienes? Engaño. Háblale a tu monte. No hables de tu monte a otros. Háblale directamente a tu monte. Deja de estar diciéndole a otros, te presento mi monte, el que me acompaña cada día y por años en mi vida. No, háblale a ese monte para que no estorbe más tu caminar con Cristo, para que no estorbe más tu comunión verdadera con el Señor. Háblale a ese monte que te causa dolor, fatiga, cansancio. La familia hay veces es un monte. Los hijos, aunque les amamos, les queremos y son un regalo y herencia de Dios, nunca dejaremos de reconocerlo y de creerlo. También se convierte en montes. Y tú como padre y madre también, hay veces somos esos montes delante de nuestros hijos. ¿Tienes montes en tu trabajo también? Derriba todos esos montes. Háblales que se echen a un lado, que te dejen caminar. Y pídele al Señor que lo que confiese tu boca es lo que verdaderamente cree tu corazón, para que haya poder de fe en tu vida, de derrotar al enemigo que se levanta contra nosotros, que nos quiere impedir caminar una vida de fe y una vida verdadera. Oh Padre, gracias. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.